Híjole, buenos días. Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Vamos a acomodarnos un poquito. Estamos bien, acomodados, listos, preparados. Un poquito más tarde de lo acostumbrado, se pueden dar cuenta por la luz del sol, de lo de costumbre. Pero pues en realidad no importa mucho, porque depende de qué nos ve este video. Este video pues va a ser de la mañana, de la tarde o de la noche, ¿verdad? Pero muchas gracias que nos ha dado la oportunidad de vernos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias que nos acompaña. Gracias por sus oraciones en este miércoles 4 de noviembre del año 2020. Este mensaje pues es preparado para nuestro estudio bíblico de cada miércoles. Así que le damos las gracias a Dios por darnos la vida y la salud y la oportunidad de poder hacer esto continuamente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en sus hogares y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tiene la gentileza de vernos. Muchísimas gracias una vez más, su amigo, Pastor Francisco Vázquez de la Iglesia Jesús, el Buen Pastor, aquí en Bakersfield, California. Muchísimas gracias por su atención. Hoy, 4 de febrero, ayer fue el día 3 de elecciones generales aquí en Estados Unidos. Qué noche tan larga. Fue una noche muy larga, pero gracias a Dios estamos aquí. Y pues bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. Bueno, tratamos de que todo sea interesante porque la palabra de Dios es muy interesante, sobre todo para el creyente. Es esencial para el creyente, es el alimento del creyente, es la vida misma para el creyente. Pero es algo muy interesante en el aspecto de que tiene que ver con cosas que están pasando durante este tiempo del año. Aquí en Estados Unidos estamos ya pasando al final del mes de octubre, pues lo que se celebra en Halloween, en buena parte de Estados Unidos y Canadá. Y también al principio de noviembre, pues bueno, lo que se celebra en Latinoamérica como el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos. Estas celebraciones tan importantes. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estas cosas? ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano, de un creyente? Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, antes que nada, pues vamos a empezar en oración pidiéndole al Señor su guía, su protección, a sus bendiciones y agradeciéndole que estamos una vez más aquí con ustedes. Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad de poder predicar, enseñar tu santa palabra, de estar vivo, tener salud, poder ver y gozar las bendiciones que tú nos das, Padre Celestial. Yo te ruego por este servicio, por este mensaje, que sea edificante, que edifique a los hermanos, a las hermanas que nos miren cuando tú quieras y como tú quieras, y a aquellos que tienen dudas y preguntas acerca de estas cosas. Mi Señor, te pido, Padre Celestial, que estas preguntas sean contestadas y te ruego, Padre Celestial, que de acuerdo a tu santa voluntad podamos alcanzar y discipular a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias, yo te doy gracias por cada uno de los que nos están viendo y te pido que los bendigas. Te ruego que bendigas a todo aquel que nos mira, Padre Celestial. Y te ruego, Padre Celestial, que a través de tu poder, del Espíritu Santo, mi Señor, lleguen a tener un conocimiento de ti si es que no te conocen. Y si ya te conocen, Padre Celestial, yo te agradezco por ellos y te pido que los sigas fortificando en su fe. Te pedimos por todo esto y también por la bendición, que bendigas la lectura de tu santa palabra. Pedimos todas estas cosas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, pues ya se llegó esta temporada una vez más. Me gusta mucho hablar de estas cosas, especialmente durante estos días, y después, primeramente Dios, vamos a tener un mensaje especial acerca del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving aquí en Estados Unidos, la Navidad, Año Nuevo, estas cosas que se celebran. Bueno, lo primero que yo creo que podemos empezar, y no sé si nos vaya a dar tiempo de hacer todo esto, a lo mejor vamos a hacer varios mensajes, es esto. Tenemos la opinión en buena parte del cuerpo de Cristo, de las iglesias cristianas hoy en día, que estas celebraciones, ya sea el Halloween, ya sea el Día de los Muertos, ya sea otra celebración, la Navidad, el Año Nuevo, estas cosas que son paganas, tienen orígenes paganos, y los hijos de Dios, usted y yo como cristianos, debemos de abstenernos de practicar estas cosas. Tenemos que abstenernos de participar en ellas, de tener algo que ver con ellas. Esa es una opinión muy fuerte y se respeta. Y dígale una cosa, mi hermano, mi hermana, si esa es la opinión de usted y esa es su convicción, hágalo.
si el Espíritu Santo y usted, la palabra de Dios le ha revelado, el Espíritu Santo lo ha guiado a que no participe, que no tenga a sus hijos en participar en alguna de estas cosas, estas prácticas, no lo haga. No, no lo haga. Usted tiene la libertad cristiana, la gracia de Dios que nos da Dios a nosotros, como sus hijos, de poder participar en algunas cosas o no. No lo haga, mi hermano. No lo haga, mi hermana. Hay iglesias que predican muy fuerte en contra de estas prácticas. Alabados al Señor. Si es así y esa es la comisión que ellos tienen, perfecto, perfecto. Hágalo usted, hágalo usted. Pero vamos a ver algo, ¿ok? Desde los últimos 2000 años que tiene de vida la iglesia cristiana, y nos vamos hacia atrás, hacia aproximadamente al primer siglo de la era cristiana, tenemos que entender que el paganismo, tenemos que entender que todas las culturas, todas las civilizaciones en ese tiempo eran paganas. El 99% lo eran. Desde América Latina, con las sociedades paganas, politeístas, que quiere decir que eran sociedades que tenían una religión en la cual se adoraba a más de un dios, a más de una deidad, muchos deidades, muchos dioses y diosas. Politeísmo, que era una práctica en todo el mundo, desde Latinoamérica, pasando por las grandes civilizaciones azteca, maya, inca, África, sin lugar a duda, eran politeístas, todos eran paganos. Asia, ni se diga, las religiones que todavía abundan en estas partes del mundo, en Asia, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, algunas más que se han desarrollado desde entonces. Bueno, Europa y el Medio Oriente, no se diga. El 99% de todas las culturas, de todas las sociedades, de todos los países, todas las religiones eran politeístas. Al contrario que el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Era, imagínenselo así, un mar de politeísmo, un mar de paganismo y una pequeña islita, un pequeño porcentaje que es representado por el pueblo de Israel, que, bueno, adoraban a nuestro Dios, al único y verdadero Dios, a Yahweh, a Jehová del Antiguo Testamento. Eran los únicos, en un mar de paganismo, en un mar de politeísmo. Las cosas no han cambiado mucho en los últimos 2000 años. El cristianismo ha crecido a pasos agigantados. Se pueden contar por millones y tal vez billones de cristianos en todo el mundo, pero todavía somos la minoría y siempre el cristiano va a ser la minoría. Siempre. No, en este tiempo, en esta era, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, no va a haber un tiempo en el cual nosotros somos cristianos en todos. Hay cristianos en todas partes del mundo, en todos los países hay cristianos, en la gran mayoría de los países hay iglesias cristianas, alabados el Señor, pero nunca vamos a ser la mayoría, siempre seremos la minoría. Hay países, Europa, por ejemplo, por muchos siglos así lo fue, ahora está decayendo mucho, Estados Unidos y Canadá, que es muy grande la presencia cristiana aquí. Ahora que estábamos hablando de las elecciones, hay un voto evangélico en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Estados Unidos. Se considera que hay de 25 a 30 cristianos evangélicos que votan efectivamente cada 2 años, ya sea para el Congreso, renovar el Congreso, cada 4 años para elegir presidente o cada 6 años para elegir senadores. Pero son activos y son una fuerza votante muy importante en este país. Está disminuyendo, estamos pasando a través de un gran cambio cultural en este país y en todo el mundo, un cambio generacional, pero siempre nosotros seremos la minoría como cristianos. Siempre va a haber paganismo alrededor de nosotros. Nosotros tenemos el compromiso, tenemos el mandato, tenemos la gran comisión de llevarles a ellos el evangelio y de convertirlos, amén. Pero siempre vamos a tener estas pruebas, siempre vamos a tener esta prueba en nuestra vida, donde quiera que usted esté, en unos lugares más que en otros, pero siempre va a haber el paganismo, el politeísmo a nuestro alrededor, siempre.
¿sí? Siempre. Entonces siempre va a haber estos problemas, esas preguntas culturales. Hacemos esto, hacemos lo otro. Esto está bien, esto va. ¿Qué es nuestra regla? Como para creyentes nosotros es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Usted siempre váyase a lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo o otro pastor o otro líder, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa va a ser la guía de nosotros. Ahora, si nosotros, si usted quiere ser de las personas, o usted es cristiano y usted tiene esta convicción de que nada de paganismo, nada de estas cosas deben influirlo en la vida de uno o practicar estas cosas, perfecto. Pero déjele digo una cosa, la gran mayoría de muchas de las tradiciones que tenemos hoy en día, ya sea aquí en América o en Europa, donde usted quiera, en Latinoamérica, en México, son tradiciones paganas. A lo mejor, déjele esta pregunta, ¿cuántas veces le han celebrado su cumpleaños? ¿Nos han celebrado nuestro cumpleaños alguna vez? Nos ha traído, se ha escogido un día del mes, el día que usted nació. El día que usted nació y se le hace una fiesta, ya sea pequeño o grande, tiene regalos, tiene el pastelito, el famoso pastelito, con una velita representando cada año. Si esto le ha pasado en su vida, si usted ha hecho esta práctica alguna vez en su vida, usted hizo una práctica pagana. Porque no encontramos en la palabra de Dios cuándo y cómo y si se debe o no celebrar el cumpleaños de una persona. ¿Verdad? Pero todos lo hemos hecho. Incluso cristianos. ¿O no? ¿Todavía no hacemos esto? Todos hemos celebrado esto. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y cómo debemos de balancear estas cosas en nuestras vidas? Ahora déjenme decir una cosa. La Biblia es muy clara acerca de ciertas prácticas que no debe de haber en el cristiano. La idolatría. Pero hay una gran diferencia en que usted tenga un arbolito de Navidad en su casa y a que usted le ponga una velita, un altar al arbolito de Navidad y usted le ore al arbolito de Navidad. Hay una gran diferencia. Una vez más, mi hermano, si es su convicción no tener un árbol de Navidad en su casa, no lo tenga. Si es su convicción no celebrar cualquier otra celebración, no lo haga. Está perfecto. Pero aquí hay una línea que vamos a cruzar y que vamos a explicarlo ahorita entre la diferencia entre la libertad cristiana y el legalismo y la libertad cristiana y el liberalismo, el libertinaje, que se puede abusar. Los extremos siempre son malos. Un extremo hacia un lado, el legalismo, un extremo hacia el otro lado, el libertinaje, siempre son malos. El cristiano tiene que estar balanceado y el que da el balance es la palabra de Dios. En esta ocasión, para empezar, vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ciertas prácticas paganas que había en aquel tiempo, que hay y que seguirán habiendo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pero más importante, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces vamos a empezar. Vamos al libro del Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento y a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 y en el versículo 9, hablando específicamente del pueblo de Israel, que siempre ha estado, sigue estando y seguirá estando hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en medio de grupos paganos, de culturas, países paganos, de politeístas. Siempre ha sido así. Ahora, bueno, ahora tienen a su alrededor muchos vecinos que son musulmanes, pero podemos investigar un poquito y podemos ver de dónde vienen los orígenes de esta religión, que no tenemos tiempo para hacerlo ahorita, pero bueno, si quiere compartir, si quiere platicar o si quiere preguntarme acerca de esto, pues me puede mandar un correo electrónico, me voy a hablar por teléfono, ¿ok? Vamos a dejar nuestra información en la caja de comentarios al final de este mensaje. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nosotros entendemos Levítico, el libro de Levítico, de Deuteronomio y los números, son las leyes o las reglas por las cuales el pueblo de Israel se tiene que guiar, dadas a ellos a través de Moisés, de Abraham, de los patriarcas, cómo se debe de guiar, cómo se debe ser llevada, cómo es la vida del creyente en el Antiguo Testamento. Hay un principio, nosotros no somos judíos ya, ¿sí? Nosotros, lo que se le considera gentiles en la palabra de Dios, nosotros no venimos del judaísmo, pero hay un principio para nosotros, que el pueblo de Dios tiene que ser diferente, y hay que ser diferentes,
No todas las prácticas, no todas las costumbres que están a nuestro alrededor son simplemente porque estén ahí, quiere decir que son buenas. Hay unas que van completamente en contra de la palabra de Dios y nos tenemos que abstener de ellas. Ahora que estaba mencionando las cosas, por ejemplo, el cumpleaños, el pastelito y los regalos, yo no veo absolutamente nada malo en eso, aunque esa costumbre sea pagana. Sí, pero yo no miro absolutamente nada en que usted le haga una fiestecita o usted se haga una su propia fiestecita. Hay algunos que les gusta festejarse a sí mismos, ¿verdad? Pero sí, pero sí, si quiere hacer una fiesta de 5 años a su hijo o a su hija, porque cumple 5 años y quiere invitar a sus amiguitos y les quiere dar pastelito y le quiere dar el ice cream, la nieve, ¿verdad? O el helado, como se le dice en unas partes. Y nosotros bien mexicanos con la piñata, si quiere hacer eso, si quieres, yo no veo absolutamente nada de malo en eso. Ahora, si esta fiestecita va a terminar como muchas fiestas que hacemos, o las fiestas que las hacíamos antes de ser cristianos, que yo me acuerdo, al final de cuentas nadie se acordaba del cumpleaños de niños y todos terminábamos borracho y baile y baile. Eso ya es totalmente distinto, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no, en sí no encontramos nada malo, no encontramos que la Biblia hable en contra de esto. Pero en sí esta práctica es pagana. Pero hay otras prácticas que la Biblia habla textualmente y claramente en contra de ellas. Esos principios este, esos principios se aplican a todas las iglesias en todas las edades, en todas las eras. Versículo 9 del capítulo 18. Cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios, tu Dios te da, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces aquí vemos que había unas prácticas de estas naciones que eran abominaciones ante los ojos de Dios. Están diferentes niveles de pecados. ¿Sí? Alguno de estos días vamos a explicar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles de pecados, diferentes clases de infracciones, diferentes cosas que van en contra de Dios. Y hay algunas, las más severas, que son consideradas abominaciones en contra de Dios. ¿Sí? Estas cosas no se deben de hacer, no se deben de practicar. No debe haber en el pueblo de Dios. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era una verdadera abominación, era un acto terrible de paganismo y de idolatría, en el cual se adoraba, por ejemplo, al dios Baal, hacían un Baal, una figura de un dios Baal, los cananeos, que en muchas partes del mundo eran conocidos como eran la civilización fenicia, los fenicios. Aquí en la Biblia los israelitas los llamaban cananeos. Ellos practicaban esta abominación, este terrible acto de idolatría. Se construía un Baal, una figura de piedra o de fierro o de acero, de diferentes materiales, de metal, a veces de cobre, y era la figura de un hombre con la cabeza de un toro y los brazos así, en esta forma. La parte de abajo estaba hueco, tenía un hueco para meterle leña o carbón. El propósito de esto era calentarlo, ponerlo a rojo vivo, una temperatura muy extrema, para que las manos se calentaran, y ahí se ponían las ofrendas. Pues, se sacrificaban animales, se ponían diferentes ofrendas a esta deidad, a este dios, que nosotros sabemos que estos dioses pues, eran dioses falsos, ¿verdad? Nosotros entendemos que muchos de ellos tenían que ver con las prácticas demoníacas. Muchos de estas deidades terminaban siendo demonios a los cuales se les estaba adorando. Había llegado a tal punto este culto pagano que incluso los cananeos practicaban el sacrificar a sus propios hijos, a sus propias hijas, bebés, pequeños niños. Se ponían allí en los brazos ardientes, calientes de este ídolo, hasta que se consumía el niño vivo. Es una abominación terrible. Dios prohíbe esta práctica.
Y dice, no se encuentre persona que haga esto entre ustedes, porque es una abominación, es un pecado en contra de mí. Ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, esto es bien claro y esto es bien fácil de nosotros para entender. Cualquier persona que practique la magia, y no estoy hablando de la magia de sacar un sombrero y sacar un conejo, eso no. Estamos hablando de la magia negra, estamos hablando de prácticas satánicas, hechicería. Todas esas cosas van en contra de la palabra de Dios. Aquellas personas que les dan las cartas del tarot, todo el adivino, el que nos va a decir el futuro, todas estas cosas que siempre han existido en la humanidad, vienen del oculto, del ocultismo, vienen de prácticas satánicas que van en contra de Dios, y el Hijo de Dios, los hijos de Dios no deben de practicar estas cosas. Van en contra de Dios. Arrepiéntase de estos pecados si hay en su vida, mi hermano, mi hermana. Porque hay muchos cristianos llamados cristianos que todos los días se levantan a ver su horóscopo, tienen la práctica de ir a ver quién les dice la suerte, tienen la práctica de a ver quién les dice les echa las cartas. Una práctica muy común, el ocultismo, la superstición en nuestra cultura hispana. Lo es. Estas cosas tienen que ser arrancadas de nuestra mente, de nuestras vidas, de nuestro corazón, porque es una abominación en contra de Dios. Estos principios se aplican a todos los cristianos, a toda la iglesia, en todas las edades, en todas las eras. Esto no debe de haber. Entonces aquí muchos hermanos y hermanas agarran para decir, por eso no practicamos el Halloween, por eso no celebramos el Halloween. Porque yo no voy a celebrar, yo no voy a vestir a mi hija de hechicera o de bruja o de demonio. Claro que no. Claro que no. No lo haga. Si esto lo aplica a usted para su vida, que no lo haga, por favor. Pero estamos hablando de cosas muy específicas, cosas que hagan estas cosas, personas que hagan estas cosas, perdón. Que no hay en el pueblo de Dios, ni magos, ni hechiceros, ni personas que consulten a los muertos. Y eso va directamente al Día de los Muertos, que vamos a hablar en el próximo video. Pero podemos usar esto y decir que no se debe de practicar el Halloween, que no se debe celebrar el Halloween, que es pecado que yo vista a mi niño de cowboy y a mi niña de princesita y los lleve a pedir dulces. Es lo mismo que hacer sacrificios, que adorar a Satanás, que tener pactos con el demonio, que practicar la hechicería y la brujería. ¿Es lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que no, y por lo que nos dice la palabra de Dios, que no, desde el versículo 9, que no haya esta abominación, un pecado así. Pero disfrazarnos de cowboys y disfrazarnos de marineritos y cosas así, lógicamente no voy a disfrazar a mi niño de un demonio y a mi niña de bruja, claro que no. No le voy a poner una máscara de Satanás. Y no voy a sacrificar un animal en esa noche. Claro que no. Pero yo creo que se ve la diferencia, los niveles de actitudes y de prácticas. Porque la palabra de Dios nos dice los niveles de prácticas. Mire lo que dice que no debe de haber. No se halla entre ti quien haga pasar a su hijo, claro que no. Ni quien participe en adivinación, claro que no. Ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicería, claro que no. Hay una diferencia de ir a pedir dulces y hacer un sortilegio, hacer un pacto con el demonio, o que vaya a hacer usted un trabajo con una bruja. Hay una gran diferencia, creo yo, por lo que nos dice la Biblia. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo creo que hay una gran diferencia a eso. Entonces, hay ciertas prácticas que no debemos de hacer. Pero hay prácticas que en realidad no son ofensivas o no son dañinas. Una vez más, mi hermano, mi hermana, si usted tiene una convicción muy fuerte acerca de esto y usted entiende que no se debe hacer nada de esto, perfecto, no lo haga. Acordémonos que Dios nos da esta libertad. Romanos capítulo 14. Vamos a ver más en adelante acerca de esto. Pero se nos está acabando el tiempo y vamos a contar. Ore por usted, yo oro por usted, usted ore por mí. ¿Qué le parece? Que el Señor nos dé entendimiento y llene esto. Pero acordémonos en dónde nos quedamos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11.
Es nuestra base y de allí vamos a continuar más adelante. ¿Ok? Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das de enseñar tu santa palabra. Yo te ruego que nos guíes y no nos desampares, Padre Celestial. Y te pido por aquellas personas que están en estas prácticas, que practican estas cosas, que son una abominación en contra de ti, que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, que sus ojos sean abiertos y se den cuenta que están siendo engañados, que Satanás los ha engañado y su destrucción es venidera y segura si es que no se arrepienten. Te pido por ellos, Padre Celestial, y por aquellos hermanos que todavía practican estas cosas, todavía miran, buscan adivinos, todavía buscan quien les saque las cartas del tarot, todavía buscan estas cosas, Padre Celestial, todavía le hablan a los muertos y adoran a los muertos. Te ruego que nos des entendimiento y maduración, Padre mío, para dejar de hacer estas prácticas. Y por lo general, para todos mis hermanos y aquellos que nos están mirando, nuestros amigos y que nos verán, que nos des entendimiento y que nos des un espíritu de balance en nuestras vidas, el poder balancear las cosas y el poder tomar las cosas con gracia y aceptar a los hermanos que a lo mejor no tienen el mismo punto de vista y verlos y amarlos con la misma gracia que tú nos ves y nos amas a cada uno de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo mensaje, que trataremos de hacerlo pronto y queremos seguir hablando de estas cositas, unos cuantos videos más, y luego nos regresamos a nuestro estudio de la primera y la segunda carta de los Tesalonicenses. En el capítulo 5, estamos en el capítulo 5 de la primera carta, en el versículo 18 y 19 me parece que es muy importante también, y vamos a tratar de conectarlo con el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, que esperemos que para entonces se junten los dos eventos, ¿ok? Que Dios me lo bendiga. Amén.